Hoy te voy a enseñar a dibujar como John Singer Sargent, y para eso vamos a hacer una reproducción de este hermoso retrato de Kenneth Grahame, un escritor británico que Sargent retrató en 1912. A la derecha tengo una estructura base que acabo de utilizar, que es muy parecida al método descrito en los libros de Andrew Loomis. Esta estructura propone que si hacemos un círculo para ubicar el tamaño o la proporción base del cráneo y utilizamos algunas líneas que marcan la dirección de la mandíbula, podemos tener una estructura sobre la cual dibujar un rostro de manera efectiva. Aparte de eso, también marqué un eje vertical y un eje horizontal para poder tener bien ubicado el centro del rostro, así como también la altura de los ojos. Preparen esto y lo primero que vamos a hacer es dibujar las cuencas de los ojos, ¿sí? Vamos a ubicar las órbitas como verdaderamente se llama, y un poco más arriba vamos a hacer la marca del entrecejo, que tiene una especial importancia porque nos va a ayudar a hacer la separación entre el hueso temporal, que es este que está aquí al costado, y el hueso frontal, que nos va a dar una muy buena tridimensionalidad del retrato, aunque parezca que este retrato está de frente, porque tiene algo de 3/4 que está pasando, y esos son los lugares claves en los que vamos a ubicar la separación de planos o de volúmenes. Luego vamos a marcar la altura de los ojos, que es la mitad del tamaño de la cabeza, y con líneas rectas vamos a poder hacer algunas marcas sin tanto compromiso, que son del costado del rostro, del bigote y de algunas facciones como por ejemplo la boca o el comienzo del pelo. Podemos utilizar la regla de los tercios para ver que no nos estemos desviando de las medidas principales del rostro, y esa regla nos muestra que tenemos 3 tercios en la cabeza: del mentón a la base de la nariz, de la base de la nariz al entrecejo, del entrecejo a la base del pelo. Fíjense que principalmente estamos trabajando a partir de ángulos. Eso quiere decir que respecto de una vertical o una horizontal, veo cuál es el grado de variación de cada línea que pongo. Y ahora es donde viene la parte de jugar como Sargent. Y en esto tenemos que ser muy atentos, porque vamos a dibujar la línea que separa la luz de la sombra. Esta línea en objetos curvos se llama Terminator. Así es, tiene ese nombre y es la línea que nos permite separar el lado de la luz y el lado de la sombra. Es muy importante que la dibujemos con mucha precisión, porque a partir de eso vamos a hacer una separación de valor, todo en la misma dirección. Aunque el retrato parezca muy detallado, está hecho con recursos muy simples, y uno de esos recursos es valorizar todo en la misma dirección, ¿sí? Para que nuestra cabeza, o el espectador en verdad, lea ese código de dirección como un puro grupo de información y lo pueda recibir de manera muy fácil y no se lo cuestione, ¿sí? Nos va a quedar separado entonces el lado de la oscuridad a la derecha, el lado de la luz a la izquierda, y estamos listos para empezar a trabajar con detalles. Fíjense que hasta ahora todo lo que hicimos tiene marcas muy livianas y recién vamos a empezar a apretar con fuerza nuestro lápiz o carboncillo. Es importantísimo entender la diferencia entre marcas blandas y marcas duras. Las marcas blandas, como el Terminator que dibujamos, nos muestran transición en valor y forma, y es distinto a hacer una marca dura que nos muestra superposición, por ejemplo cuando proyectamos una sombra o cuando tenemos un contorno que nos muestra la superposición de una figura respecto del fondo. Por lo tanto, vayan usando los distintos grados del lápiz para poder marcar blandeza en las líneas o para poder endurecer y realmente mostrar una separación. Siempre que trabajamos estos tipos de retratos delicados, es importante ir observando, tomando un poco de distancia, corrigiendo y no tener miedo de ajustar, mover, bajar, agrandar cualquier parte que se vea extraña. Por ejemplo, he hecho algunos ajustes en la nariz que no me terminaba de convencer la forma, o he corregido un poco la forma de la boca que no me parecía tan acorde al modelo original. Ahora, todas las marcas que están puestas en el dibujo, cuando hacemos copias maestras o copias de grandes maestros, mejor dicho,
está bueno poder replicarlas porque generalmente todas tienen una intención. Y en el caso de Sargent, que es un pintor valiente, tiene bravura. Eso quiere decir que cada una de estas marcas es bien intencionada y le da mucho carácter al dibujo y no es aleatoria. Así que préstenle mucha atención al detalle y traten de copiar cada una de esas marcas, porque con cada una de estas líneas van a empezar a entender cómo funcionaba la cabeza de este maravilloso artista y les va a quedar algo de su mano en la manera de ser y de dibujar y de pintar que ustedes tengan. Así que esos son algunos consejos, una breve y humilde guía para que puedan dibujar como Sargent, y ojalá que lo prueben y tengan un excelente ejercicio que les ayude a subir de nivel en su práctica de dibujo. Así que les mando un gran abrazo desde la Academia Metropolitana de Arte y nos vemos en un próximo video para seguir dibujando como otros artistas. Bueno, hasta la próxima. Chau, chau.